Continuamos, iglesia, amada iglesia del Señor, con el estudio de Apocalipsis. Y como siempre yo les digo, hermanos, siempre nosotros predicamos la palabra de Dios de una forma que nos ayude a crecer en la fe, a madurar en la fe. De una forma haciendo una aplicación espiritual a nuestras vidas. Ahora sí que de una forma formativa, ¿sí? de un aspecto formativo de nuestras vidas. Sabemos que la carta Apocalipsis tiene muchos simbolismos, muchas cosas ahí que es difícil de comprender, principalmente si se va iniciando apenas en el camino del Señor. Pero ya los que tenemos un poquito más de tiempo, pues debemos escudriñar, porque eso nos va a traer seguridad. Pero como le digo, siempre en una aplicación espiritual, que fortalezca nuestra fe, que nos dé convicción, que sepamos un poquito y conozcamos más de lo que está por venir, pero no para ningún otro propósito, ¿no? Sino simplemente para afirmarnos más. Ese es el único propósito, hermanos, afirmarnos más en el Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 20. Es la tercera parte del capítulo 1. Acuérdese que le habíamos dicho así. No vamos a hacer un solo capítulo cada semana, sino conforme vayamos viendo ciertas particiones o aspectos o tiempos o momentos o versículos que hablen de un tema, ¿no? O temático también. Y hoy, en esta tarde, iglesia, el tema número 3, que precisamente los versículos del 9 al 20 del capítulo 1, le titulamos así: En la comunión con Dios siempre habrá revelación. Es algo que debemos nosotros considerar. En la comunión con Dios, en esa verdadera y genuina comunión con Dios, siempre habrá revelación. Ahora, ¿revelación de qué? ¿De cosas nuevas? No, hermanos. Revelación de lo que Dios estipuló en su palabra y que está al alcance de todos nosotros y que debemos estar siempre confiados en que lo que estamos recibiendo de parte de Dios, porque manejamos y tenemos y establecemos esa comunión con Él, hermanos, entonces nos revela, nos ayuda a comprender, nos dirige en todos los aspectos, incluyendo en el tema de lo que es Apocalipsis, que significa descubierto, revelado, destapado, o correr el velo también significa. Entonces, en la comunión, tema número 3, capítulo 1, versículos 9 al 20, son los últimos ya. En la comunión siempre habrá revelación, iglesia. El tema de la semana pasada, solamente para ver el contexto, fue el número 2, en donde le titulamos el alfa y el omega, el principio y el fin, dice esto. Y es el Señor Jesucristo, hermanos. En el punto número 1 de la semana pasada, el apóstol Juan pues envía de parte de Dios, obviamente a través del ángel y la revelación de Jesucristo, el saludo a las 7 iglesias, lo cual significa el número 7, plenitud, y es un mensaje a la iglesia general o universal, ¿sí? A toda la iglesia dispersa por todo el mundo. El punto número 2 que vimos la semana pasada es que ese saludo es, sí, de parte del ángel, y para Juan, que saluda a las iglesias, pero definitivamente viene de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, cuando se habla de testigo fiel, habla de mostrar las cosas que van a acontecer, pero también como mártir. De ahí viene la palabra testigo, de mártir, ¿no? Y el punto número 3 que vimos la semana anterior es Jesucristo viene en gloria. Y habla de una palabra profética, que el alfa y el omega, sí ascendió al cielo, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, pero regresará por su iglesia. Vamos entonces a continuar con el tema de este número 3, de los últimos versículos del capítulo 1. Y en este capítulo 1, hermanos, hasta el versículo 8, ¿sí? El apóstol Juan, dije Pedro, Pablo no, Juan, el apóstol Juan busca dar autoridad a la carta. ¿Cómo busca dar autoridad a la carta? Pues precisamente revelando quién es el que envía verdaderamente el mensaje, ¿no? Entonces el apóstol Juan busca dar autoridad a la carta, busca dar autoridad al mensaje, peso al mensaje, mencionando pues de quién emana.
¿quién es el que revelará lo que está a punto de mostrarse de forma sobrenatural a Juan el apóstol? Ahora, utiliza frases en estos primeros versículos del 1 al 8, utiliza frases como la revelación de Jesucristo. Utiliza frases como quien ha dado testimonio en los dos sentidos de hablar, ¿sí? Y de lo que Dios hará, pero también de morir por nosotros, ¿sí? Ser un mártir. También habla de saludar, de que el saludo viene del que es, del que era y el que ha de venir. También menciona que el saludo viene del Espíritu Santo, o menciona al Espíritu Santo interviniendo también ahí. Menciona al primogénito de los muertos, al soberano de toda la tierra, el que padeció por nosotros y así poder ser limpiados del pecado. Se fija cómo le está dando autoridad a la carta, está dando autoridad al mensaje que se va a compartir, hablando de quién viene el mensaje, ratificando y dando, sí, claramente esa aclaración, aclarando de quién viene el mensaje. Identifica pues a el alfa y la omega, el principio y el fin, a aquel que regresará, a aquel que nos amó y dio a sus hijos la postura de un linaje de reyes y sacerdotes. De tal forma pues que todo lo que viene a continuación deberá ser tomado como lo que el mismo Dios ha determinado hacer desde hoy y hasta los últimos tiempos en esta dispensación. Y lo que sigue pues a continuación es una afirmación acerca del que escribe todo, ¿sí? Del que escribe y el que revela todo. Eso es lo que vamos a escuchar. Y una vez más menciona obviamente que es una revelación en donde está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tema número 3, en la comunión con Dios siempre habrá revelación. Punto número 1, visión del Hijo del Hombre. Entonces se empieza a revelar a Juan, se le empieza a revelar y acuérdese que empieza a escribir todo lo que se le está mostrando. Y empieza así el versículo, o continúa así el versículo 9. Dice, yo Juan, o sea, se identifica, yo Juan, vuestro hermano, y en ese vuestro hermano, que somos iguales, igual que ustedes, dice, pero con algo muy interesante, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y empieza a narrar, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Ahora, ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Qué se imagina usted estar en el Espíritu? Pues estaba en esa comunión con Dios. Estaba orando a Dios. ¿De qué otra forma vamos a estar en el Espíritu? Pues obviamente, acuérdese, si yo pongo atención y observo, la palabra espíritu viene con E mayúscula. Entonces estaba en comunión con Dios a través del Espíritu. ¿Sí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y empieza a dar instrucciones. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en este orden, ¿se acuerda? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Como mencionamos, pues, el apóstol Juan comparte con aquellos que leen y oyen la experiencia de la tribulación de Cristo y de quienes siguen sus caminos por causa de la fe. Así le dices, copartícipe con ustedes de las aflicciones, de las tribulaciones. Y quienes siguen sus caminos, pues por causa de la fe. Ahora, Cristo testigó, o sea, hablando, pero también
en los mismos padecimientos o el que primero padeció. Pero como usted y yo, y lo sabemos, pues ninguno de nosotros va a padecer lo que padeció Cristo. O va a ser testigo como lo fue Cristo, en el caso del segundo contexto, o en el segundo término, lo que significa que es mártir, ¿no? Usted y yo, pues, sabemos que en este momento, porque leemos la Escritura, hemos leído quizás varias veces el libro de Apocalipsis, sabemos que Juan estaba en el exilio. ¿Qué es estar en el exilio? Desterrado, expulsado de la sociedad por causa de Cristo, no porque hubiera hecho algún crimen, no porque hubiera hecho algún delito, no, hermanos, por causa de Cristo. Estaba exiliado, desterrado en una pequeña isla de 16 kilómetros por 9 kilómetros. Era lo que medía la isla de Patmos, un lugar totalmente desierto. Localizada a 96 kilómetros al suroeste de Éfeso, ¿sí? De Éfeso. Esto es, cuando vimos, no sé si se acuerda usted del mapa que pusimos la semana pasada, discúlpeme, se me pasó poner dónde está la isla de Éfeso, pero está donde es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, así. Y de este lado, a 96 kilómetros, está la isla de Patmos. Inclusive todavía está. Está pues en el mar Egeo. Ahora, esta isla pudiéramos nosotros ver algo similar en nuestros tiempos, como usted y yo conocemos aquí en nuestro entorno físico, geográfico, las Islas Marías. ¿Sí? Era algo así, como las Islas Marías acá, que son conocidas como las Islas Marías. En el caso de Patmos, para ese tiempo, pues era una isla volcánica despoblada. Los romanos precisamente la usaban como colonia penal, como las Islas Marías, ¿no? No sé si está funcionando, sigue funcionando como penal, como una cárcel, ¿verdad? Pero en aquel tiempo así era, y aquí como se usaba también, o se usa las Islas Marías. Forzando pues a los prisioneros a trabajar en las canteras de granito. Acá los ponen a sembrar. Y es cuando dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, estaba en comunión con Dios. Estaba orando a Dios. Se dice que esta frase, si leemos, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice. Ahora, se dice que esta frase, en el día del Señor, es una de las frases primeras o primeras frases que hacen referencia al primer día de la semana, como el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, se dice, ¿no? La experiencia o esta experiencia de Juan en el Espíritu era la de un profeta que recibe una revelación sobrenatural. Profeta, ¿por qué? Porque está hablando de las cosas que van a acontecer. Ahora bien, la trompeta que dice que escuchó como una voz de trompeta, le avisa pues a preparar o le prepara para recibir el mensaje. Usted y yo conocemos por medio de la palabra y de reportajes, hasta en películas, como por ejemplo en películas donde hay guerras, en donde hay situaciones bélicas, el toque de la trompeta tiene un propósito de llamar la atención, de hacer un preludio o un aviso que todos escuchen para invitar a poner atención a una instrucción, ¿sí? Previamente dada, y esa es la señal o que se va a dar. A lo que se presentará pues después de haber dado ese toque de trompeta o señal de trompeta. El comentario McDonald's, Juan dice, se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y copartícipe nuestro en las tribulaciones. O sea, él también padeció. Es decir, todos los creyentes, iglesia de todos los tiempos, pues padecerán de un momento a otro tribulación, persecución, señalamiento. Hoy las leyes pues protegen situaciones que no se salgan en control, bueno, cuando menos en Occidente, ¿no? En algunos lugares no, pero aquí donde estamos nosotros, en ese caso el derecho pues sigue aplicándose, ¿no? Así es de que todos los creyentes
pasarán tribulación. Ahora, esa tribulación del griego slipsis significa que van a estar bajo presión, apretura, rechazo, despropósitos, sufrimiento, dificultades e inclusive en algunos lugares prisión, tortura y muerte. En este caso, pues, copartícipes de los padecimientos por la fe cristiana. Usted y yo sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, ya lo he explicado una y otra vez qué significa esto, que estamos en un mundo desordenado, pero no somos parte del desorden. Estamos en un mundo que va de picada, de caída, pero nosotros nos mantenemos en el Señor. Y eso no es compatible con el mundo, ¿no? Esa es la realidad. Por eso hay que fortalecernos. Y toma sentido, por ejemplo, cuando Josué dice, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Y en ese sentido, hermanos, hoy, en estos días, cuando alguien le quiera señalar, criticar, pues con todo amor y consideración, pues yo no sé tú, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Yo sí sé a dónde voy. Yo sí sé de qué se trata. Pero tú no te vas a dar cuenta hasta que no estés de este lado. Espero que sea pronto. Pero usted y yo, hermanos, que sabemos y que estamos de este lado, pues ¿cómo puede ser posible que nos vayamos otra vez al monte, ¿no? ¿Qué necesidad de andar en bocho si traes tu, ¿verdad? ¿Qué carro decimos? Normalito, ¿no? Normalito. ¿Un qué? ¿Qué necesidad de andar en bocho si traes tu sedán bonito, ¿no? Para no decir ninguna marca. Tu sedán bonito en buenas condiciones mecánicas. ¿Sale, hermanos? ¿Qué necesidad? En aquel entonces, pues, la iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución. Son otros tiempos totalmente en la cuestión social, ¿no? Aquel tiempo sí era un tiempo de dura persecución. Procedentes, pues, ¿de dónde? Pues del perverso emperador romano. ¿Cuál era ese perverso emperador romano? Pues Domiciano, dice el comentario Domiciano. El propio Juan, pues, anciano ya, era una de las víctimas de la persecución desatada por causa de Cristo, por causa del Evangelio, porque lo pusieron y lo desterraron a la isla de Patmos, pues para que no predicara el Evangelio. Sin embargo, las cartas empezaron a circular. Posteriormente, el apóstol inicia con la explicación de lo que empezó a ocurrir desde ese momento. Ya terminé el comentario, ¿no? Dice él, yo estaba en el Espíritu, con E mayúscula, en el día del Señor. Esto es, si queremos parafasear, estaba orando a Dios, estaba en comunión con Dios un domingo. Juan estaba orando, pues, estaba en la presencia de Dios. Eso es estar en el Espíritu, estar en comunión con Dios. Juan estaba en verdadera comunión con Dios, porque en la verdadera comunión con Dios va a haber revelación. ¿Sí? Y es lo que aconteció aquí. Y sigue narrando el apóstol Juan. Dice, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, o el principio y el fin. En ese momento, pues, Juan oyó, como vemos, como leemos, una potente voz detrás de él, en donde si nosotros hacemos un poquito de memoria, o yo lo voy a traer para que usted se acuerde, en Ezequiel 3:12, precisamente al profeta le sucedió algo similar. Dice así, narra Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una gran voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esa voz, pues, ahora de Alfa y Omega, buscaba, pues, captar toda su atención. También se manifestaba desde su espalda, dando a comprender que el mismo Dios tenía cuidado de él. Porque una de las áreas que nosotros muchas veces no podemos ver, pues es la parte de atrás, ¿no? Entonces, tenemos que voltear totalmente. Y en este caso, le dijo, yo soy el alfa y el omega, como voz de trompeta atrás. ¿Para qué? Para que voltearas atrás. Y entonces dirá, yo estoy detrás de ti, yo te estoy cuidando, no estás solo. Y eso es lo mismo que Dios nos dice ahora. No estás solo, no estás solo, no estás solo. Dios está contigo. De repente hay que cerrar los ojos e imaginarnos
la voz de trompeta del Señor diciéndonos, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es lo que Dios desea. Esa voz pues captó su atención. Ahí donde Juan ya no podía ver ni defenderse de cualquier ataque o traición por parte del enemigo en nuestras almas, el ángel de Jehová acampaba alrededor de él. Porque así lo dice Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora yo pregunto, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, hermanos. Jesucristo. A pesar, pues, aquí sí queda el a pesar de que estaba preso por mano de hombre, Domiciano, Dios le tenía verdaderamente protegido. Después del sonido de la trompeta, narra, dice que le dio una instrucción. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a darle el nombre de esas 7 congregaciones en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan explica pues lo que Dios le mandó que hiciera y le dijo que escribiera en un rollo. Acuérdense que los rollos en aquellos tiempos es lo que equiparable hoy a los libros, ¿no? Eran rollos, pergaminos que enrollaban para que se protegieran. Entonces le estaba diciendo que escribiera en un rollo de papiro o pergamino, que eran los libros de entonces, le instruye, que escribiera lo que le estaba mostrando, lo que estaba viendo. Y esto es justamente lo que hizo, y nosotros podemos tener alcance de ello en nuestras manos. Eso es justamente lo que hizo Juan. Entonces la voz ordena que una vez escrito todo, lo envía a las 7 iglesias de Asia, lo cual significa, acuérdense, 7 iglesias de Asia, que lo deben escuchar todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes, incluyendo usted y yo. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, iglesia, termino el punto número 1. El punto número 1 es visión del Hijo del Hombre. ¿A quién vio? ¿A quién escuchó? ¿Quién se le manifestó? ¿Qué se confirmó de quién era? Jesucristo, nuestro Señor. Punto número 2, iglesia. Punto número 2. Estaba perfectamente identificado al que habla. ¿Sí? Una vez más, es lo que sigue diciendo Juan. Apocalipsis 1:12 al 15. Y me volví, significa, y me volteé, para ver la voz que hablaba conmigo. Y después que me volteé, vi 7 candeleros de oro. Ahorita vamos a explicar eso. Vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Y qué fue lo que está describiendo? Hermanos, acuérdense que el apóstol Juan, el discípulo amado, se recostó en el regazo de Jesús, convivió con Jesús, lo conoció perfectamente, pero ahora estaba testificando del mismo Jesucristo, pero glorificado, con cuerpo glorificado, con una forma de manifestarse grandemente, grandiosamente. La reacción natural de Juan, pues, al oír esa voz de trompeta y de cualquier persona, es voltear. Y lo primero que observa, acorde con lo que acabamos de leer, son 7 candeleros, que en realidad son candelabros, como estos de acá, que estaban así alrededor. Esos son candelabros. El mismo Señor, pues, da la explicación más tarde de lo que significan esos 7 candeleros de oro. Dice así: y en medio de los 7 candeleros de oro,
a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro, por un cinto de oro. Describe pues a un ser semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo glorificado e inicia una descripción de sus vestiduras. Vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica, pues, es la vestimenta del sumo sacerdote que se usaba en aquellos tiempos. Y el cinto de oro es precisamente propio de la nobleza real. El cinto de oro que le ciñe el pecho es señal de alta dignidad, es señal de supremacía. Sigue mencionando. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y también reafirma de otra forma, como nieve. Ahora, debemos usted y yo identificar. Ahora, yo no he ido a esos lugares donde está la nieve densa. Sí, no sé quién de ustedes ha ido, pero lo que a mí me han dicho es que cuando el sol está muy fuerte, debes de utilizar cierto tipo de lentes porque te impide, o sea, te deslumbra tanto que no puedes ver. No sé si usted ha estado, por ejemplo, el sol muy fuerte y a un lado de una pared blanca y sucede lo mismo. Es tanto el reflejo del sol, se maximiza la intensidad del sol que uno tiene que hacerle con los ojos así porque le encandila, ¿no? Y es lo mismo que sucede ahí, como blanca lana, como nieve. Entonces debemos saber que la extrema blancura de su cabeza, que es lo que está narrando, y sus cabellos simbolizan la eternidad. Y corresponden también a lo que Daniel en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, también menciona que se da así en una descripción parecida al anciano de días. También simboliza la santidad, simboliza la pureza, simboliza completa autoridad del rey, simboliza sabiduría, ¿sí? Eso lo corroboramos también en Isaías 1:18 y Daniel 7:9, como le digo, anciano de días, es lo que dice cuando dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como de blanca lana, como de nieve, y eso es lo que significa, hermano, sabiduría, autoridad, eternidad, santidad, pureza total. Y también manifiesta que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, varias opiniones se han encontrado al respecto, o dicen los comentaristas. Habla, por ejemplo, sus ojos como llama de fuego, habla de un conocimiento perfecto. Habla de un discernimiento infalible. Habla de un escrutinio ineludible. En pocas palabras, habla que lo ve todo y que nada se puede esconder de él. Los ojos, pues, como fuego llameante, los cuales evocan, pues, el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Así lo menciona Hebreos 12:29. Fuego consumidor que consume la impiedad, que consume la maldad, que consume lo impuro. Y esto hace referencia a cuando alguien es sorprendido en una falta. Cuando una persona es sorprendida en una falta, es imposible que sostenga la mirada. O no sé si le ha pasado a usted, o usted se acuerda, ¿verdad? Cuando estaba jovencito, que sus papás lo sorprendían en una situación. ¿Qué es lo que hacíamos, Bajamos la cabeza, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer ante la presencia de Dios. ¿No se acuerda cómo cuando fueron las mujeres al sepulcro, que estaban dos hombres con vestiduras resplandecientes y ellos bajaron la cabeza, ¿no? Porque sentían precisamente esa extensión de la presencia de Dios. Y eso es lo que significa. Ojos como llama de fuego hace referencia a cuando alguien es sorprendido en una falta, es imposible sostener la mirada a quien descubre la mentira. Los impíos no pueden sostener la mirada delante de Dios. Versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, quien sabe de herrería
o también de orfebrería, podemos también utilizar eso, sabe que en esta descripción, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, sabe que esta descripción hace referencia a la incandescencia de un metal que ha salido del horno. No sé si usted ha visto esos programas de desafío sobre fuego, ¿no? Que dan ahí en los canales, en donde cuando sale de la, no sé cómo le llaman, el horno ese que da la brasa, pero bien fuerte, sale incandescente, ¿no? El metal sale al rojo vivo, hermanos. Bueno, en este caso no era hierro, era bronce bruñido, que el bronce, hermanos, en aquellos tiempos, quien lo sabía trabajar, era la base para hacer espejos, y ahí es donde se reflejaban, no como ahora, ¿verdad? Pero así, ahí se reflejaban, en ese bronce, porque parecía un espejo. Entonces, esa habla los pies como semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, habla de un metal incandescente. Nos habla del tremendo poder de Cristo en todos los aspectos que posteriormente se revelarán. Usted y yo, hermanos, sabemos del poder ilimitado del Señor. Entonces, cuando dice sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, precisamente es a donde nos debe llevar, al poder limitado de Dios. Y luego viene algo ahí interesante, bueno, todo es interesante, pero reafirma esto. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz retumbante, potente, con poder, con autoridad. Un sonido, hermanos, si queremos describirlo en nuestros tiempos, yo lo escribiría así: un sonido como cuando te acercas a una de las cataratas más grandes del mundo. ¿Cuáles son las cataratas más grandes del mundo? Pues puede ser las del Niágara o puede ser las de Iguazú, acá en Centroamérica, que está Venezuela, Argentina, no sé si Bolivia y Perú, pero está cataratas de Iguazú, que es un estruendo que no te deja hablar, no te deja escuchar. Bueno, solamente es una descripción de algo que se escuchó todavía más fuerte que eso. Entonces es como el sonido de una catarata aún más grande que cualquiera que existe en el mundo. En Ezequiel también 1:24, otro de los libros proféticos que tienen vínculo con Apocalipsis, dice, también describe de forma similar esto, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. O sea, la potencia de su voz habla del poder, de la autoridad de Dios y de su palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Por eso muchas veces es necesario aclarar que no es dice la Biblia. Bueno, es correcto decir dice la Biblia, dice la palabra, dice la escritura, pero para mí es más correcto porque da claridad, es dice Dios en su palabra, ¿sí? Para que no haya dudas, para que no haya ninguna duda. Entonces, el Señor pues está atrás de Juan y manteniendo Juan una comunión en donde en esa comunión, en esa intimidad con Dios, está a punto de revelarle muchas cosas que vamos a estar viendo durante estas semanas. Punto número 3. ¿Cómo ve Juan al Señor Jesucristo? Bueno, glorificado, glorificado. Jesucristo, pues, dice Apocalipsis 1:16 al 18, empieza a hacer una descripción de lo que él está viendo y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, una vez más, ¿no? Describiendo de otra forma para que se pudiera entender qué es lo que estaba viendo. Y entonces el versículo 17 que dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Alguien que había estado, como le dije anteriormente, en el regazo, caminando con, comiendo con Jesucristo, ahora, iglesia, cae como muerto a sus pies. Ahora, ¿qué aconteció? Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué aconteció? La misericordia de Dios. Imagínense el temor, el espanto por algo tan atípico y tan extraordinario
que sintió Juan, ¿sí? Ahora sí que se le subió la presión. Se le subió la presión. ¿Y cuál fue la solución para que le bajara la presión? Dice, y él puso su diestra sobre mí. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, el apóstol Juan vio la misma presencia del Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, en su trono, en su esencia como Dios. No como lo vio cuando resucitó y estuvo con ellos conviviendo 40 días aún, ¿no, hermanos? De una forma totalmente diferente, porque vino como siervo, regresó a su lugar y regresará con toda autoridad y poder. Eso es lo que está diciendo. Tenía pues en su diestra, dice, empieza a narrar Juan lo que está viendo. Tenía en su diestra, o sea, en la mano derecha, 7 estrellas. Ahora, ¿qué significa tener las estrellas, 7 estrellas en la mano derecha? Bueno, la mano derecha es la mano de honor. Es la mano del poder, es la mano de la autoridad. Es la mano que indica posesión, como le digo, poder, control y honra. Y esas estrellas las lleva en su puño, del hebreo beyat, es decir, en la mano con poder. Y eso habla que nadie puede arrebatarlas de su mano. De su boca salía una espada de 2 filos. ¿Cuál es esa espada de 2 filos? La palabra de Dios. Así lo dice Hebreos 4:12. Aquí pues, cuando dice de su boca salía una espada aguda de 2 filos, se refiere a los juicios exactos, correctos, perfectos y eternos en relación con su pueblo. Sin embargo, aunque son en relación a su pueblo, esos juicios y esas decisiones del Señor tienen un impacto en toda la tierra. Usted y yo lo sabemos, tienen impacto en toda la tierra. ¿Cómo le digo yo de una forma y otra forma, hermanos? Es que cuando la gente dice yo no creo en Dios, no quiere decir que se va a salir de su voluntad. No quiere decir que ya no va a tener impacto lo que Dios ha designado hacer. No, hermanos. Las decisiones de Dios tienen impacto en toda la tierra. Es cierto, los creyentes reciben como bendición todas las decisiones de Dios, pero los incrédulos, el otro lado de la moneda. Por eso dice una espada aguda de 2 filos. De 2 filos. Ahora, a manera de cultura general, por llamarle así, cuando menos en ese tiempo había 2 tipos de espada en aquel entonces. La espada corta o majaira, ¿sí? Majaira, que se escribe en Efesios 6 o Hebreos 4:12. Y también la espada corta, que era una daga para el combate defensivo cuerpo a cuerpo. Era prácticamente un bisturí de 2 filos, ¿sí? Estaba altamente afilada. Era una espada, la majaira es como algo como usted lo puede ver. Mire, cuando va a los tacos, híjole, manía, les voy a dar hambre. Cuando va a los tacos, el taquero, no sé si lo ha visto, que agarra le llaman chaira. Es una chaira y ahí afila. Entonces más o menos ese, nada más que no era para dar filo, era para, sí, atacar. Esa era la chaira o la majaira, de ahí viene. Entonces, hermanos, esa era la espada. Esa espada de ataque a campo abierto. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre es algo que significa que viene a herir a las naciones, a matar a las naciones. Es una espada para destruir a los enemigos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa precisamente. Ahora, una espada que
para nosotros es protección, pero una espada que para el enemigo de Dios es para destrucción. Por eso dice una espada de dos filos. Su rostro, pues, resplandecía como el sol, pero en pleno mediodía, y en verano, hermanos. El fulgurante esplendor y la gloria, pues, se veía en ese momento, se lo estaba mostrando a Juan. Y entonces lo que vemos nosotros, todos estos pensamientos que de todo lo que estaba observando Juan alrededor, hermanos, pues lo único que podemos ver nosotros es que estaba siendo revelado Cristo de una manera glorificada en todo su esplendor, en donde resaltaban todas sus perfecciones, esa supremacía de Él, en donde estaba diciendo que iba a juzgar a las 7 iglesias. Ahora, ¿qué significa juzgar a las 7 iglesias? Acuérdense que el número 7 habla de las iglesias que representan la plenitud de las iglesias y todas las iglesias o todos los creyentes en el mundo entero. ¿Y qué significa? Que este mensaje aplica para todo y para todos. Sabemos de esto, pues, porque la propia Escritura da testimonio del juicio para sus enemigos. En 1 de 4:17 dice, pero es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Observamos, pues, sin embargo, que en cada caso se trata de un juicio totalmente diferente, la espada de dos filos, ¿no? Un juicio totalmente diferente. Las iglesias, pues, son juzgadas con vistas a la purificación. Las iglesias son juzgadas con vistas a la recompensa por cambiar de actitud, por arrepentimiento. Sin embargo, para con el mundo es con vistas al castigo. Esa es la realidad. Usted y yo lo sabemos, cuando leemos el mensaje a las 7 iglesias, es un apercibimiento, una confrontación total a cambiar de actitud. Porque el juicio empieza por la casa del Señor, pero no es para destrucción, sino es para precisamente evitar las consecuencias de lo que es lo que está por venir. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos precisamente a Dios, y al conocer a Dios, pues vamos a recibir este tipo de revelación. El amor de Dios, la consideración de Dios, la justicia de Dios, la perfección de Dios, la misericordia de Dios para sus hijos y el castigo para aquellos, escuche bien, no que Dios rechaza, sino aquellos que rechazan a Dios. Esa es la realidad. La reacción de Juan. ¿Qué pasó cuando vio esa magnificencia del Señor Jesucristo? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan no está viendo en aquel momento a Jesús con un cuerpo mortal, ¿sí? Como aquel cuerpo o con aquel cuerpo que habitó entre nosotros, que dice Juan 1:14, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese momento, ante él, está el Señor de señores glorificado. Está el Señor de señores con su tremenda gloria y majestad. Esa es la razón por la cual el discípulo amado Juan, el que se recostaba en su cabeza, en el regazo, el que recostaba su cabeza, Juan, en el regazo de Jesús, cayó como muerto a sus pies. Pero ¿qué aconteció? En esa misericordia dice que puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. En ese amor, pues, Jesús pone su mano derecha sobre él, sobre Juan, en señal de afecto, en señal de protección, en señal de consuelo, en señal de fortaleza. Y todo eso lo necesitamos usted y yo, hermano. Todo eso, todos los días usted y yo necesitamos, requerimos de eso, hermanos. Las palabras de Jesús, pues, son consoladoras. Y una vez más necesito que las recibamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No temas. No tengas miedo. No claudiques. Lo cual evidencia, pues, cuando cayó muerto Juan, ¿sí?, en la presencia del Señor,
Pues es que estaba asustado. Pero el Señor, una vez más le digo, le trae quietud, le trae confianza, aclarándole, revelándole, confirmándole con estas palabras: yo soy el primero y el último. Sí, el que estuve contigo, pero vine como siervo. Hoy ya no estoy como siervo. Sí. En otras palabras, lo que le está diciendo, acorde con Isaías 41:4 y 43:10, lo que le está diciendo: yo soy Dios. Yo soy tu Señor. Yo soy el que te dio la vida. Y le agrega él en el versículo 18, le dice: soy el que vivo y el que estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, soy Jesucristo, el que anduvo sobre la tierra, entregó su vida por los hombres y volvió a vivir para siempre. Y me reveló a ti, con todo el poder y la magnificencia que te puedas imaginar. Y no solamente le dijo eso, le da seguridad diciendo: y tengo las llaves de la muerte, y tengo las llaves del Hades, las llaves del Hades. Esto significa pues que está diciendo que el enemigo no tiene parte ni suerte con tu vida. El enemigo no te puede afectar. Con estas palabras le está diciendo, le está confirmando de la victoria que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derrotando a la muerte, al diablo, sí, derrotando a la maldad, hermanos. Eso lo podemos leer en Hebreos también 2:14 y 15. Mire, el enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, podrá tener todavía o estar por encima de este mundo, pero ya ha sido derrotado. Y se le ha quitado toda autoridad sobre la muerte, y el infierno fue hecho para él. Y además, como le dije al principio, no tiene parte ni suerte con la iglesia. ¿Amén, iglesia? No tiene parte ni suerte, hermanos. Eso es lo que está enseñándonos el Señor Jesucristo. Punto número 4. Entonces habla de las 7 estrellas una vez más, 7 candeleros y 7 iglesias. Apocalipsis 1, 19 y 20. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, el misterio de los 7 candeleros de oro. Te explico, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya estamos atendiendo, compañeros, iba a decir. Ya estamos comprendiendo, hermanos, compañeros de milicia. Como ya vimos al principio, hermanos, aquí es donde el Señor en persona, obviamente glorificado de una manera grandiosa y maravillosa, le da la orden a Juan que ponga por escrito las cosas que acaba de ver. Las que son, o sea, acerca de la iglesia, las que son, y las que han de ser después de que la iglesia parta también. Recordemos de nuevo que las cosas que han de ser después de estas son las mismas que el Señor desde el cielo reitera a Juan más adelante, y que lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 y 13, o el 1 al 13, hermanos. Ahora, aquí debo de también hacer un paréntesis y mencionar lo siguiente acerca del versículo 19. ¿Cuál es el versículo 19? Bueno, lo que está diciendo: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después. Esto es la interpretación, o tenemos que citar la interpretación dispensacionalista. ¿Qué dice la interpretación o los dispensacionalistas? O sea, dicen que en Apocalipsis 1:19 existen 3 divisiones cronológicas, o sea, 3 tiempos. Las cosas que has visto se refieren al pasado, las cosas que son se refieren al presente en esta dispensación, a la época pues de la iglesia, y las que han de ser después de estas, cuando ya no esté la iglesia. Eso es lo que menciona la interpretación dispensacionalista. ¿Qué es dispensación? Tiempos, momentos, etapas. Entonces, es lo que nos dice esta parte de la Escritura. El misterio doble es revelado o desvelado o corrido el velo, que son las estrellas y las iglesias. Dice,
El misterio doble desvelado o revelado o manifestado en esta porción de la Escritura, lo vuelvo a leer, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? Los encargados de cada una de ellas, los pastores, los ministros, los que Dios expuso y escogió para que administraran, dieran el alimento y dirigieran la vida de esas almas de parte de Dios, ¿no? Obviamente enseñándole la palabra de Dios. Las 7 estrellas, pues, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros o candelabros que has visto, precisamente son las iglesias. El Señor, pues, hermanos, hermanas, pasa y le revela y no revela este misterio doble. El de las 7 estrellas que ha visto en su diestra y el de los 7 candelabros. Y expone lo siguiente: las 7 estrellas son los 7 ángeles correspondientes a las 7 iglesias. Evidentemente no se trata de ángeles como seres espirituales, hermanos. No, no tiene esto, eso no es el sentido. Se habla, pues, o sea, ¿cómo le va a mandar una carta a los seres espirituales si ellos son mensajeros de él? Acuérdese que la palabra ángel significa mensajero, mensajero. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? Bueno, usted y yo sabemos, ya lo mencioné, que la palabra en griego angeloi no solo tiene el significado de un ser espiritual, sino tiene el significado de un mensajero, no necesariamente ser espiritual, o en el ambiente espiritual me refiero, ¿no? Sino que significa enviado o representante. Ahora bien, si nosotros nos vamos un poquito atrás y lea en su casa el libro de Ageo, Ageo se le denomina como ángel en Ageo. Así lo dice Ageo 1:13. Al decir que él era enviado de Jehová. Enviado de Jehová. Si usted va al original, obviamente viene el término ángel. ¿Sí? Ageo, pues, fue enviado al pueblo de Israel para pastorearlo y dirigirlo en la autoridad de Dios como profeta de Dios. En Filipenses también, capítulo 2:25, Epafrodito es denominado, dirigiéndose a los filipenses como un mensajero. Y si vamos al original, es ángel. En 2 Corintios 8:23 y 24, de igual forma, menciona que son mensajeros de las iglesias, refiriéndose a quién, a Tito y a otros hermanos. Por lo tanto, debemos concluir diciendo que los ángeles en este contexto son los responsables de cada una de las iglesias, de esas 7 iglesias, y por extensión, como es el 7, responsables de todas las congregaciones de Cristo en todas las edades de la iglesia. Siempre hay un encargado, hermanos, o un ángel, o un mensajero de Dios. El comentario acerca de esto, o un comentarista acerca de esto, habla ahora de los candeleros o los candelabros. Dice así, con eso estoy terminando, hermanos. Acerca de los 7 candelabros no hay duda. Corresponden a las 7 iglesias. La luz que desprenden es la misma presencia del Espíritu Santo en cada una de ellas. Ahora, para que Cristo sea el Señor de una congregación, deberá tener esa congregación. Deberá ser parte de esa congregación, deberá ser el que gobierne esa congregación, espiritualmente hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué significa un candelabro? Que aquí tenemos el ejemplo, sí, aquí están, mírelos. Un candelabro ilumina, alumbra, así como lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. De otra manera, si no es el Espíritu Santo que ilumina como un candelabro, entonces esa iglesia no es de Cristo, aunque se llame cristiana. Hermanos, siempre se debe de predicar el mensaje de la palabra de Dios, dirigida por Dios a través de su Espíritu Santo, porque ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Termino con lo siguiente. Entonces ya sabemos lo que son las 7 estrellas y qué son los 7 candelabros. Candelabros, las iglesias que son iluminadas y guiadas por el Espíritu Santo. Las estrellas, los encargados de esas congregaciones. Termino con esto. La iglesia del Señor. La iglesia es del Señor.
El Hijo de Dios, ahora bien, el Hijo de Dios, el creyente, no me refiero ahorita hijo del hombre como H mayúscula Jesucristo, aquí estoy hablando del Hijo de Dios, como iglesia, como nosotros como creyentes hermanos, siempre recibiremos revelación de su palabra cuando tengamos una verdadera y genuina comunión con Él. Pero nunca olvidemos, jamás habrá nuevas revelaciones, ¿eh? Jamás habrá nuevas revelaciones, sino solamente me refiero a lo que Dios ya estableció en su propia palabra y que muchas veces está escondida para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no nos interesamos en escudriñarla. Y solamente el Espíritu Santo nos va a mostrar. No solamente a nuestra mente, hermanos, sino a nuestro corazón, a nuestro espíritu, cuando tengamos comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Recibió ahora revelación, hermano, hermana? Y cada vez más, cada vez más. Primer capítulo de Apocalipsis, terminamos hoy. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tenemos una gran responsabilidad delante de tu presencia. Hablar, compartir, dar el mensaje leal al original, así como tú lo estableciste para edificación de nuestras vidas. De ninguna manera, Padre, es para sentirnos más o para hacer a cuestiones místicas o escondidas, ocultas, no, sino para que te reveles tú a nuestros corazones y confiemos cada día más en ti. Y que hoy sabemos, Padre, que hoy cada congregación, mi Dios, debe de estar siendo guiada como esos candelabros, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Y que lo único que deseamos nosotros es salir fortalecidos en tu palabra, en tu verdad, mi Dios. Y cada día que nos reunamos, Padre, verdaderamente establezcamos esa comunión genuina y verdadera contigo, Padre. Para que entonces empecemos a recibir de tu revelación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, aquí está nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Ministranos siempre conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre grandioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi Señor. Dios le bendiga, hermanos, y seguiremos los jueves compartiendo del libro de Apocalipsis.